Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Libertópolis, el valor de la verdad. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora ya en el segmento del patio de atrás, así que le damos la bienvenida a Reni Bake y arrancamos con el patio de atrás. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos, les saluda su servidora Reni Bake, como siempre todos los miércoles en su segmento El Patio de Atrás, el único segmento especializado que existe en Centroamérica, donde se analiza qué sucede en Estados Unidos, su posición en temas geopolíticos, la parte de seguridad nacional y, por supuesto, las implicaciones que puede tener para Guatemala y la región latinoamericana. Hoy, Jorge, tenemos un montón de temas pendientes. Tenemos, entre otros, obviamente, las implicaciones de las acusaciones del día de ayer hacia el expresidente Donald Trump. Le han hecho 37 cargos en un tribunal en Miami. ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias? Obviamente, el discurso que él dio, lo que está pasando en el caso, las otras implicaciones que se pueden esperar en la campaña de las primarias republicanas. También vamos a hablar, Jorge, de que ya comenzó el programa acá en Guatemala, que las personas puedan hacer sus trámites para pedir asilo o visas de trabajo en Estados Unidos. Comenzó el 12 de junio, aunque todavía no hay mucha información y nadie sabe exactamente por dónde va el asunto. El de movilidad segura, que cuando yo escuché eso, dije, ya será alguna de esas sus iniciativas de que tienen que ver con el tránsito aquí en la ciudad, y que si no. Pues o sea, nadie sabe mucho al respecto. Y también vamos a estar hablando, Jorge, de las últimas decisiones de la Reserva Federal en Estados Unidos para el tema de la tasa de interés. Sin más, Jorge, ¿por dónde quieres que comencemos a platicar? Pues por el elefante en la tienda, que sería el tema de Donald Trump. Bueno, el tema de Donald Trump, pero no hay que dejar de mencionar los otros temas. Y Jorge, ayer se establecieron de una u otra forma ciertos precedentes, se hicieron acusaciones a un expresidente de Estados Unidos, nunca había sucedido algo así. Él tuvo que presentarse ante un tribunal en Miami. Obviamente ahí ya se sabía de los días anteriores de que iba a ser acusado, habían simpatizantes de él y personas que no simpatizan de él ante el tribunal, cada uno haciendo su manifestación. Había cierto estrés, también había algunos manifestantes en Nueva York. Él fue presentado ante el tribunal, le leyeron los cargos, son 37 imputaciones que se le hacen, o sea, se le están acusando de 37 cargos, sería lo que se podría decir o se podría traducir. Y obviamente la gran pregunta es, ¿qué se puede esperar después de esto? O sea, a él se le están acusando más que todo que son amenazas a la seguridad nacional, que se llevó documentos que tenía que haber entregado por situaciones que eran documentos confidenciales, que él no tenía que tenerlos en su casa, y se llevó tantos documentos que los tenía guardados hasta en el baño de uno de sus baños. La gran pregunta es, ¿y ahora qué sucede? Porque obviamente la última encuesta en Estados Unidos, el 47% de los republicanos encuestados decían, no, es que esta es una acusación política, y otros lo que estaban diciendo eran, ¿saben qué? Esperemos cuáles son las acusaciones y qué va a suceder en el juicio. Al final era el rule of law y la columna vertebral, Jorge, que está siendo puesta a prueba. La columna vertebral de Estados Unidos no es el Congreso, no es el presidente que está en funciones. La columna vertebral de Estados Unidos es su sistema judicial y la presunción de inocencia. Así que ayer fue acusado, pero hasta que no sea juzgado,
y eso va a ser de una u otra forma un circo los siguientes meses, él no puede ser considerado culpable. Sin embargo, está siendo politizado esta situación por ambos lados, tanto demócratas o republicanos, de que unos dicen, no, es que él es inocente y la situación es política, todos son cargos políticos. Y los demócratas dicen, ¿vieron? O sea, de una u otra forma cada quien está llevando agua a su molina en buen chapín. Pero lo que se puede esperar es un circo los próximos meses alrededor de estas acusaciones. Reni, antes de entrar más a este tema, a mí me gustaría que nos contaras, si tenés la información, por qué es que se llegan a estas cosas. O sea, me refiero específicamente al manejo de la información de los funcionarios públicos, leas específicamente los presidentes o vicepresidentes, porque ahorita que ha salido esto de Donald Trump, por ejemplo, han salido otro montón de casos donde especialmente se los han sacado de Joe Biden, en donde en su casa de no sé qué encontraron unos documentos, en su casa de no sé ni qué otro lado, pues encontraron otros documentos, de estos documentos confidenciales. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué paran los expresidentes con estos documentos en sus casas? O sea, ¿por qué? O sea, porque, por ejemplo, cuando alguien sale así, o sea, eso es así lo típico en las películas, ¿verdad? Cuando alguien lo despiden, entonces saca así con su cajita y ahí lleva sus fotos y su qué sé yo, la computadora o algunas cosas. Su macetita. Sí, su maceta, cabal. Pero, ¿por qué en el caso de los presidentes resulta que se llevaron una bodega de documentos y que muchos eran clasificados? O sea, para principal, ¿para qué se los llevan? ¿Y por qué es que paran en todas sus casas estos documentos? Porque creo que hasta a Carter le encontraron. Y, no, por supuesto que no ahorita donde ya está, pero creo que hasta en la casa de Carter encontraron documentos. O sea, hay que resumir tal vez o leer, recordar cuáles son los 37 cargos por los cuales está siendo acusado, que son los papeles de Mar-a-Lago. Esto era una situación que ya hace unos meses alguien del círculo cercano de Trump me comentó, casualmente estuvimos platicando y me dijo, mira, o sea, eso puede ser complicado porque parece que violaron la ley, nos preocupa, no era, estaban diciendo, afirmando, sino lo que se escucha es que ahí parece que se pasaron de límites. Primero hay que entender que en el sistema de seguridad nacional hay ciertos esquemas y ciertas personas que tienen derecho a acceder a cierta información, lo que se llama el vetting o el clearance. O sea, para que una persona pueda obtener el nivel más bajo, incluso, por ejemplo, a donde yo fui a estudiar, para que yo pudiera estudiar ahí, me hicieron un chequeo previo. ¿Qué significa el chequeo previo? Revisaron quién era yo, un poco cómo manejaba mis finanzas, si estaba saliendo con alguien. A ver quiénes eran sus contactos. Yo hacía la broma de el único pero que me encontraron es que yo tenía en esa época 3 gatos persas y era la época, acababa de ser septiembre, o sea, era seguro que alguno de mis gatos puede ser un gato potencial terrorista, pero una broma de mira, o sea, te escanean completamente. Tú pasas, o sea, si cualquier persona quiere trabajar en el sistema federal de Estados Unidos, en ciertos lugares especialmente, les tienen que hacer una investigación, un procedimiento. También lo hacen en los bancos, en el sistema financiero acá, que ya saben, investigan a la pareja o a los papás o al círculo más cercano de la persona si tiene acceso al tema de movimiento de ingresos extranjeros, lo que es remesas, lo que es movimiento internacional. En este caso, hacen su revisión. En la época de Trump, un pero que había es que al inicio que le dijeron, mira, tú le estás enseñando documentación confidencial a tu yerno y él no tiene clearance, o sea, no tiene vetting, o sea, no se le ha hecho la investigación. Solo las personas que tienen cierto nivel de vetting, porque tienen niveles, nivel A, nivel B, nivel C, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona tiene el nivel A, puede acceder a cierta información. Luego, los que tienen el sello de solo información clasificada para tal nivel, solo los que tienen ese nivel pueden acceder. De autorización, etcétera, etcétera.
Y luego está obviamente todos los informes que tiene el presidente. Esos informes tienen ciertos niveles y tienen de otra forma un protocolo de manejo hasta donde yo investigué. O sea, esos documentos no es que ahí está mi cuate y vos cargame estos documentos, pero si este no tiene vetting, ¿quién me garantiza que no va a agarrar su celular y en lo que va cargando abre una caja y le toma fotografías y le toma una foto a un documento que está clasificado confidencial? Y en ese contexto es lo que ha estado sucediendo. En el caso, por ejemplo, de Trump. O sea, yo entiendo todo eso de los niveles de autorización y todo. O sea, ¿cómo es que terminaron en su baño? O sea, esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que resulta que tiene una bodega llena de documentos que no debiera de tener? O sea, ¿y cómo lo sacó escondido dentro del helicóptero cuando se fue de la Casa Blanca? O sea. Esa es la gran pregunta de, uno, hay un protocolo de manejo. Dos, ¿cómo terminaron en tu baño? Y por eso es que lo están acusando, como mira, vos no sabías que no podías llevártelos, o sea, no sabías que tenía un cierto nivel de manejo y un proceso de confidencialidad, porque obviamente un presidente de Estados Unidos recibe información de todo tipo. Incluso, por ejemplo, un lío que hubo, no me recuerdo en qué momento, qué expresidente fue, para vengarse de un embajador que no le había encubierto una situación, sacó a relucir que la esposa trabajaba para la CIA. O sea, eso primero la puso en riesgo a ella, le arruinó la carrera, le puso en riesgo a la familia y después ella estaba compitiendo, aunque no ganó, para el Congreso, como diciendo, bueno, pues me sacaste de la jugada, pues voy a regresar y vamos a seguir de una otra forma enfrentándonos de una otra forma. No estoy de acuerdo con la forma en que manejas las cosas. En este tema en particular, la gran pregunta es cómo terminaron esas cajas de documentos en Mar-a-Lago. Es que esa es la pregunta que se va a seguir discutiendo. Para ahí va mi pregunta, o sea, nuevamente mi cuestionamiento en el sentido de que pararon esos documentos ahí en Mar-a-Lago, pero también han aparecido documentos en casi todas las casas de Joe Biden y hasta en las casas de sus hijos, ¿no? Entonces, ahí entramos a la otra parte. ¿Por qué aparecen esas cosas? Y luego, ¿por qué a Trump sí lo investigan por eso y a Biden no? Ahí entramos a la otra parte. Tradicionalmente, un presidente en Estados Unidos abre su biblioteca, que es donde están los archivos de todo su mandato, digamos las cartas, digamos el archivo de Ronald Reagan o su biblioteca que está en California. Él ahí tiene un montón de documentos específicos de las cartas que le mandó fulanito, que si las fotos, que esto y aquí, lo otro. Algunas son abiertas al público y otras son clasificadas. Lo que está diciendo Donald Trump es como diciendo, miren, pero si también Biden tenía documentos y su tanejo, o sea, y fulanito también tenían documentos. Esa es la gran pregunta. O sea, si este manejo como él lo hizo, porque el trasfondo es el manejo. O sea, a él lo están diciendo cómo manejaste los documentos. ¿Entendían que eran documentos clasificados o no entendías que eran documentos clasificados? Y por eso te digo, hay niveles de A, B, C, D, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la pregunta. O sea, ¿por qué lo están acusando? ¿Y qué tipo de documentos tenía él que no debería de haber tenido? Porque por el tipo de clasificación, tú puedes tener, digamos, puede ser que Pence tuviera documentos clasificados C, pero si Trump tenía documentos clasificados X, ya el nivel de clasificación era mucho más alto. O sea, la pregunta es, ¿qué tipo de documentos clasificados tenía? Yo no te puedo contestar en este momento, porque ese es el caso al final y esa es la acusación. O sea, porque no es clasificado y no clasificado, es clasificado. Es como las tarjetas de crédito, hay tarjeta base, la tarjeta clásica, la premium, la negra, la verde. Lo mismo es, sí, es clasificado, pero la pregunta es ¿qué tipo de documentos clasificados tenía? ¿Eran clasificados B o eran clasificados Z? ¿Los que encontraron en la casa de Biden eran B o eran clasificados Z? Incluso creo que a Pence también le fueron a revisar qué documentos tenían y la pregunta es, eran documentos B. Saber quiénes tuvieron acceso y cómo estaban todos los documentos cuidados. Bueno, o sea, el riesgo de que alguien extraño los haya tocado
era menor. Pero si el otro estaba haciendo grandes fiestas en su casa, entraba cualquier gente y los tenía hasta en la bodega del country club, donde cualquiera podía entrar, y tenías un documento Z ahí. O sea, es un poco como el tema de clasificación. Hay, por ejemplo, y no te lo voy a utilizar, no voy a usar el tema de Trump, sino voy a utilizar otro ejemplo. Corporaciones internacionales o empresas grandes. En ciertos lugares, por todo el tema de manejo, hay computadoras específicas para llevar cierta información que no tienen conexión a la red. O sea, ni siquiera tienen un enchufe a la energía eléctrica, sino que básicamente tienen su propia conexión para que el riesgo de hackeo sea menor, porque hay cierta información, por ejemplo, las recetas de algo que no deben de ser de manejo de todo el mundo, sino de ciertas personas que tienen cierto control y cierta confianza. Y hay otros casos, por ejemplo, el Museo del Espionaje en Estados Unidos, te lo voy a poner ahorita como un ejemplo de otros casos que hay, como para decir el tema de información y cómo hay que clasificarla. En los años 80 hubo un gran lío cuando creo que salió el Concorde. El Concorde era un joint venture entre empresa privada francesa y el gobierno francés. Y resultó que la inteligencia francesa había puesto micrófonos estamos hablando de los 80s, en los asientos de primera clase. Entonces, y eso está, te lo estoy contando porque eso está en el Museo del Espionaje, o sea, es un cuento, o sea, es una información pública. Fue un lío diplomático cuando los gringos se enteraron. ¿Por qué? Porque entonces resultaba que regresaban los altos ejecutivos gringos de ida o de regreso digamos, a París en el Concorde, que entraban en 3-4 horas. Según ellos iban cómodos porque iban sentados en el asiento, iban platicando con su homólogo sobre la estrategia de negociación de A, B y C, y estaban siendo grabados por la inteligencia francesa. ¿Quién decía que no se lo podían pasar a la empresa que era copropiedad del gobierno francés y la iniciativa privada que estaban negociando con ellos? O sea, esos son como los temas de, miren, el manejo de la información. Y esa educación, la acusación que tiene Donald Trump, porque no es solo documento clasificado o no clasificado, sino que hay clasificaciones de documentos. Y la gran pregunta es que si él los clasificó, los cuidó de esa forma, o solo los metió en una caja y estos son míos y me los llevo, pero nunca tuvo la conciencia que habían ciertos documentos que tenían un nivel de clasificación o de riesgo mucho más alto que los otros. Eso es al final la pregunta de si hay caso o no hay caso y qué tipo de documentos clasificados tenía y por qué está siendo acusado. Porque de acuerdo a la BBC.com, él enfrenta 37 cargos, incluida la retención no autorizada de archivos clasificados, según los cargos que se publicaron el viernes. La residencia de Trump en Mar-a-Lago no era un lugar autorizado para el almacenamiento, posesión, muestra o discusión de documentos clasificados. Había documentos secretos hasta en el baño y la ducha, y algunos de ellos contenían información del programa nuclear de Estados Unidos. Eso no es clasificación B, eso es clasificación creo que Z, o sea, tampoco tengo un gran expertaje sobre cuántos niveles de clasificación de documentos hay. Yo lo que les puedo decir es mi experiencia de, por ejemplo, miren, esta información que les vamos a dar es para que cuando estaba yo estudiando en Estados Unidos, miren, ahorita vamos a ver unos documentos que acaban de ser desclasificados sobre estadísticas, sobre esto, sobre lo otro, para que ustedes miren cómo es este tipo de información. Se los podemos mostrar porque acaban de ser desclasificados la semana pasada. Si no, no se los podríamos mostrar. Y uno, bueno, pues. Entonces, y estábamos conscientes que todos los que estaban ahí sentados al menos había pasado el primer nivel de investigación. En Estados Unidos hay gente, por ejemplo, que no puede trabajar, o sea, incluso una infracción de manejar borracho o que te pusieron un ticket hace que no puedas entrar a trabajar en ciertos programas. O sea, es otro nivel de investigación. El tipo de clearance, por ejemplo, si sus finanzas están organizadas, no están organizadas, porque al final son, ¿cómo decirte? Son liabilities,
O sea, son debilidades que les pueden generar problemas. O sea, por ejemplo, en mi caso, que fue lo que me comentó años después un amigo, me dijo, yo le dije, mira, es que estaba hablando, mira cómo me friegan, no sé quién, no sé cuándo. Me dijo, si tú tenés, digo, mira, están diciendo tal cosa de mí, y solo me dijo, vos sos incapaz. ¿Y cómo sabes eso? Le dije, porque mire tu cleanest. Y yo, desgraciado, ¿por qué? Porque estamos hablando, por lo tanto tengo que saber tu cleanest. Pero era el nivel de ¿cómo decirte? De amistad, de sí, ya vi tu perfil y vos no serías capaz de lo que te están, el chisme que te están sacando. Yo se lo conté, pobre de mí, se me dijo, desgraciado, ¿verdad? Pues serías incapaz. Entonces, pero son el tipo de cosas porque te hacen un perfil para poder entrar a ciertos programas. Y en el caso de los clearance que le hacen a todos los agentes y toda la gente que entra a servir al gobierno de Estados Unidos, especialmente en ciertas situaciones que no son funcionarios electos, sino que es la gente que va a trabajar, tienen que tener su clearance y su permiso para poder ver ciertos documentos, que tampoco es que es clasificado o no clasificado, sino que tienen clasificación XXXXX y los XXXX no los puede ver muchas veces, es más que el secretario, el presidente y 3 o 4 gentes más. Ok, pues vamos a dejar ahí el tema hasta conocer más de las acusaciones, y es que además nos tenemos que ir a una pausa, así que vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Continuamos con El Patio de Atrás. Información y análisis con Renny Bake y Jorge Jacobs. Tú sabes que en Estados Unidos tú puedes... ¿Qué realmente está pasando en Washington? Porque en algunos... El Patio de Atrás. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora en el segmento de El Patio de Atrás, y estamos aquí conversando con Renny Bake, y tenía todavía un par de temas, Renny, con relación a lo de las clasificaciones y Sí. autorizaciones, realmente. Sí, mira, en este tema, por ejemplo, hay gente, especialmente de las agencias de inteligencia, que suelen, aunque se retiran, suelen mantener sus vetting o sus clearance, porque a veces, aunque estén retirados, les hablan para, digamos, el seguimiento de un caso que tal vez se quedó en el aire y de pronto apareció una nueva información y mira, fulanito, necesitamos que nos des tu consejo o nos ayudes en esta cosa específica. Sí, pero no puede tocar los papeles si no tiene su clearing o su vetting actualizado. Y eso también es parte a veces del contexto de por qué hay analistas o personas que son retiradas, pero igual tienen sus agencias de análisis, sus agencias de análisis geopolítico, análisis macroeconómico, o en temas de seguridad, que no es soldados y policías, sino temas de seguridad nacional, porque ellos siguen enlazados al Sistema Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Y en ciertos casos les hablan. O sea, pueden estar retirados pescando y de pronto alguien les llama, mira, hola vos, ¿cómo estás? Fíjate que, ¿te acordás de aquel caso que se quedó en el aire? Sí, fíjate que ahora necesitamos tu consejo para tal cosa. Va pues. Pero su clearance y su vetting se lo siguen actualizando para que el día que lo necesiten pueda tocar los documentos con la información actualizada. Y en ciertas situaciones también a sus parejas les hacen la investigación. Es algo así como, mira, o sea, y eso lo han ido estableciendo por todo el tema de actualización de leyes de espionaje, de bueno, este está casado con Perencejo o Sutanejo o XX. Y quiere entrar a trabajar a la agencia. O sea, cuando le hacen el perfil, le hacen su vetting a él y a su pareja. O sea, son como cosas bien, bien interesantes, bien de detalles que uno no conoce si no tuvo de una u otra forma cierto acceso a ver por lo menos por el oído del oído de la puerta de cómo hacen el tema de los vetting, los cleans y cómo de otra forma están intentando evitar que desaparezca información o que la roben. Porque cuando la información clasificada sale a la luz puede costar vidas. Usualmente las vidas que cuestan es de gente en el exterior, ya sean agentes propiamente gringos o gente que se tomó el riesgo para ayudar a obtener la información. Hay una película que yo le digo a la gente, les recomiendo que vean Argo, y hay otra película, como decirles, miren, porque a veces el sistema de seguridad nacional pega de gritos y tantos escándalos, porque detrás de esa filtración de información,
cuesta vidas. Cuando hubo una filtración de información del Sistema Nacional de Seguridad, lo que pasó fue que se desarmó una buena parte del sistema de inteligencia de Estados Unidos dentro de China, y eso costó vidas. Lo mismo pasaba con el tema de Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que a veces que pegan tanto de gritos, porque en el fondo lo que está costando es vidas. Sí, al final en esto pues siempre va a quedar la duda y va a haber que ver cómo continúa el proceso, porque al final siempre va a quedar la duda de si realmente había una imputación o si, como argumenta Donald Trump, es una acusación política básicamente para quitárselo del ring, ¿no? Mira, por eso yo le digo a la gente, miren, yo lo que quiero ver es el juicio, porque lo que está al final en tela de juicio, valga la redundancia, es si la acusación realmente tiene base o está siendo utilizada. Y para eso existe el sistema de justicia de Estados Unidos. Veamos qué tan fuerte es el sistema de justicia y qué tan fuerte es la acusación. Pero de aquí a unos meses lo que vamos a ver es un show mediático todos los días de dimes y diretes de politización de ambos lados. Sí, que sí, ¿cómo se llama? Que en última instancia, por lo menos mediáticamente, les puedo garantizar que va a beneficiar a Trump, porque va a estar en las noticias todos los días de aquí hasta saber cuándo. El mantra de no importa que hablen de mí bien y mal, pero que hablen de mí, que utilizan muchos políticos. Mientras esto va a ser un show, ayer estaba mirando yo, no sé si me acuerdo si es televisión o estaba leyendo, porque ya te juro que leí tanto seguimiento a esto que ya no me acuerdo ni dónde fue exactamente que lo vi, pero estaban comparando el juicio de Donald Trump desde el punto de vista mediático con lo que se puede esperar al juicio de O.J. Simpson, que fue un caso muy mediático precisamente de la acusación de la entonces muy popular estrella de televisión y que había sido de fútbol, de que él había asesinado a su exesposa y a un amigo de ella. O sea, lo llevan a juicio desde el punto de vista penal. Al final fue un show impresionante, hasta la captura de él la televisaron, si no mal recuerdo. Lo llevan a juicio, al final lo declaran inocente en un juicio penal, pero en un juicio civil la familia de él le gana y le quitan un montón de plata. Entonces, desde el punto de vista mediático, esto va a ser un show al estilo O.J. Simpson por los próximos meses. Eso es lo que te puedo decir. Y ya como el tiempo nos come, la otra noticia de la Reserva Federal. Así es, que al final básicamente decidieron lo que ya casi todo el mundo esperaba, que era pausar los incrementos en la tasa de interés. Es decir, básicamente la dejaron igual. No, o sea, la decisión is no decision. O sea, después de 10 incrementos consecutivos, lo pararon, dijeron no hay decisión, o sea, lo dejamos ni para arriba ni para abajo, lo dejamos aquí parado y van a evaluar el impacto de esa política monetaria sobre la inflación y la evolución económica. O sea, fueron después de 10 subidas consecutivas, de una u otra forma, el tipo de interés se va a quedar estable, entre comillas, o sea, así como hasta aquí llegamos y vamos a evaluar para ver si comenzamos a bajar o lo seguimos subiendo o nos mantenemos. No sé cómo lo ves tú, Jorge. Sí, ahí les estamos poniendo la gráfica de cómo ha estado la tasa de fondos federales, es el nombre así oficial en Estados Unidos en los últimos 15, 20 años, 18 años. Y como verán, se llegó a un nivel, ahorita está casi al mismo nivel, todavía menos, pero casi al mismo nivel que se llegó en el 2008. Y pueden ver cómo ha ido subiendo así rápidamente. Sin embargo, pues ahorita lo detuvieron. Y lo detuvieron básicamente porque las señales, las principales señales o buena parte de la información apunta a que la inflación en Estados Unidos ha estado bajando. Ayer precisamente mencionábamos que ayer salieron los datos del índice de precios al consumidor, el CPI en inglés o el CPI en español realmente, o el PCI en inglés, y ya había bajado a finales de mayo al 4%. También ayer les enseñé la gráfica de Truflation, en donde
Truflation es un sitio que lo que hace es que ellos arman su propia canasta, que es muy similar a la canasta de precios que utilizan en el departamento de trabajo, que es el que ve eso. Y pero lo actualizan todos los días, o sea, literalmente así todos los días, porque lo ven así con información en línea. Y ayer estaba revisando de que justo según el Departamento del Trabajo, la inflación a finales de mayo estaba en 4% y en Truflation aparecía el último día de mayo en 3.98%, o sea, muy, muy similar. Y en los días que ha pasado de allá para acá, o sea, del 30 de mayo para ahorita, hoy la información ahí en el Truflation, por ejemplo, ha seguido bajando y ahorita está en 2.54%. Si se mantuviera esa tendencia, que esto pues es un indicador más que se conoce en vivo casi, o sea, lo actualizan todos los días, pues eso implicaría que en efecto está bajando, y en el caso de la Reserva Federal, su objetivo principal, o uno de sus objetivos, que son dos, tiene que ver con que la inflación no suba del 2%. Ahorita con este 4% que fue publicado ayer, pues todavía está al doble de su meta, de su objetivo. Pero lo importante es que la tasa ha venido bajando y ha continuado bajando, y si sigue la información de Truflation, pues lo más seguro es de que va a continuar bajando, y entonces eso les quita presión para subir las tasas de interés, porque recordemos que al subir las tasas de interés, básicamente lo que están buscando hacer es detener la actividad económica. O sea, si ustedes ven precisamente en esa gráfica que les estamos mostrando, ahí cuando subieron las tasas de interés en el 2008, a los poquitos meses fue una recesión, y se puede argumentar que por otras razones y todo, pero buena parte de la culpa tenía que ver precisamente con las decisiones anteriores de la Reserva Federal. Y entonces cuando tienen que subir las tasas de interés, al final básicamente lo que están tratando de hacer es detener un poco la economía, y eso implica que se puede caer en recesión, como por ejemplo pasó en el 2008 y el 2009, ¿verdad? Entonces tampoco es de gratis el estar subiendo la tasa de interés, porque tiene consecuencias, ¿verdad? Suben las hipotecas, sube las que tienen que pagar de la tarjeta de crédito a todo el mundo, y eso pues al final tiene repercusiones en el crecimiento de la economía, ¿no? Y hay un factor, Jorge, que lo voy a comentar rapidito porque el tiempo nos come, y es el hecho que hay de una u otra forma un cambio en el sistema de bienes raíces. Es una forma elegante de decir. Hay artículos que están saliendo, análisis que están saliendo, que de acuerdo al Washington Post, la mayor parte de los trabajadores que pueden hacerlo quieren mantenerse remotos y solo ir por días, digamos 2 días a la semana a la oficina y 3 días en casa. Y eso está creando una crisis en el real estate, o lo que es el valor de los bienes raíces, porque hay lugares como por ejemplo San Francisco, donde hay, digamos, el porcentaje de ocupación de las oficinas está sumamente bajo. Y como muchas de estas oficinas han sido de una otra forma construidas o están hipotecadas con los bancos y la tasa de interés está sumamente alto, puede incidir en un incremento en una posible crisis de bienes raíces, pero bienes raíces específicamente en las grandes ciudades, en las áreas de oficinas, porque después de la pandemia los trabajadores descubrieron, puedo trabajar desde casa, o ya nos adaptamos y nos conviene desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de relación familiar, desde el punto de vista de costos, y de una otra forma el que puede está negociando parte del tiempo en la oficina física y parte del tiempo remoto, y eso está teniendo efectos en un cambio en la forma en que se habían visto los bienes raíces en Estados Unidos, y hay edificios de oficinas que están básicamente casi vacíos en las grandes ciudades, muchos de ellos hipotecados. Así que si seguía subiendo la tasa de interés, podía tener un efecto más fuerte en una posible crisis de real estate
que se está esperando si esto continúa. Entonces, ya el tiempo nos come, no quiero dejar de mencionar el feriado que viene este 19, este lunes. Es un feriado nacional en Estados Unidos, federal, que es el feriado de Juneteenth. Y básicamente se celebra la libertad de los esclavos en Estados Unidos, de los African Americans, de la esclavitud, ya que en 1865 se comenzó a celebrar y ya es un feriado oficial desde hace un par de años en Estados Unidos, así que si el día lunes... Me recuerdo cuando comentamos cuando lo oficializaron. Exacto, el día lunes está cerrada la embajada gringa, ya saben por qué es, porque es un feriado oficial recientemente establecido. Sin más, Jorge, yo me despido, su servidora Renny Bake, y el próximo miércoles les estaremos contando lo que está pasando en Estados Unidos y sus implicaciones. Esperemos ya tener más información sobre la parte de Guatemala y los acuerdos con Estados Unidos para manejar todo el tema de solicitud de visas, ya sea de refugiados o de trabajo, desde acá hacia Estados Unidos. El TPS les fue renovado esta semana a El Salvador, Honduras y Nicaragua. Lamentamos que Guatemala sea el único país de Centroamérica que no tiene TPS y en este momento es básicamente el único país que es aliado de Estados Unidos en Centroamérica, pero no tenemos TPS. Eso también es porque no estamos pidiendo TPS a cambio de estar estableciendo el sistema de visas de trabajo y de lugar seguro para los que lo están pidiendo. Así es, así que muchas gracias Renny, muchas gracias a todos ustedes por su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. En Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12 y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Renny Bake y Jorge Jacobs.